Hablar de masculinidad consciente es redireccionar nuestra propia perspectiva, saber desde dónde estamos accionando como seres humanos y conectar con nuestra esencia femenina y masculina, pero desde la conciencia. Por ello hemos preparado un serial de 4 podcasts, donde estaremos hablando de la importancia de conectar con nosotros mismos. Masculinidad consciente. Hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente en estos podcasts de masculinidad consciente. El día de hoy vamos a platicar acerca de la abundancia y la prosperidad. Y para ello, pues recibimos como cada viernes, me encanta saludarte, Miguel. ¿Cómo estás? Gracias, Guille. Gracias a ustedes que están acá viéndonos y escuchándonos en este episodio. Vamos a hablar de un temazo muy interesante. Gracias, Guille, por hacer lo posible, por abrir este espacio de comunicación y expansión de la masculinidad consciente. Oye, yo debo de confesar que, primero agradecer a toda la gente que nos ha escrito en los otros podcasts. Muchísimas gracias a la gente que nos escribe, que es parte. Lo hemos platicado en otros episodios, Miguel, que el realizar este tipo de pláticas, de charlas, de podcast, es justamente conectar desde otra mirada para toda la gente que pueda estar pasando por alguna situación, que diga, yo me identifico, eso me está pasando, y poder entender que somos seres humanos, que a todos nos pasa, pero la masculinidad consciente de verdad que es todo un tema con tantas aristas, claro, que nos ayuda muchísimo a conocer. Para mí es totalmente nuevo esta terminología de abundancia y prosperidad en la masculinidad consciente. Yo pensaría, como cualquier ser terrenal, mi querido Miguel, que lo próspero es aquello bueno que viene a nosotros más allá a lo que estamos trabajando. La prosperidad, el dinero, lo material tal vez, la abundancia, la cantidad. ¿Pero a qué se refiere en términos de masculinidad consciente esta terminología? Bueno, me gustaría empezar por recordar de otros episodios del podcast que la masculinidad consciente es un estado energético de equilibrio y de conciencia que te permite desde ahí tomar decisiones, acciones o no, te permite fluir para conectar contigo mismo. Entonces, energéticamente hablando y desde mi experiencia, lo que yo he aprendido y he conectado en mí es que la abundancia tiene que ver con el lado sutil, tiene que ver con la energía femenina, con el contacto hacia lo celestial, hacia todo el universo, ¿sí? Y sobre todo tiene que ver con el vínculo con nuestra madre, con el vínculo con mamá. Y la prosperidad tiene que ver con la energía masculina, la energía terrenal, lo que es lo material, el poder manifestar, y está vinculado a la energía del padre, a la energía de papá. Entonces, la abundancia fluye, la prosperidad acciona, la abundancia magnetiza, atrae, la prosperidad manifiesta. Entonces la persona, no solamente los hombres y mujeres que quieren hacer este equilibrio, quieren empezar a crear una realidad abundante y próspera en su vida, tienen que hacer un proceso, o la invitación, la invitación es a que hagan un proceso de equilibrio consciente para poder solventar, resolver, sobre todo los vínculos con papá y mamá. Mucho del origen viene, los problemas y situaciones de dinero, de falta de materializar, de falta de sentirte un ser abundante, vienen porque hay problemas en los vínculos con papá y con mamá. Miguel, cuando hablamos de estos vínculos y de estos afectos,
que incluso lo platicábamos en algunos otros podcasts, no es para responsabilizar a nuestros padres de esa línea o de cómo nos educaron, porque ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que es más bien expandir la conciencia para poder recibir, para ser una persona con una capacidad de resiliencia, con una capacidad de proactividad para poder vincular esta abundancia. A veces nos comparamos, tendemos a compararnos como seres humanos. ¿Por qué ese individuo de allá le va muy bien? ¿Por qué esa persona de allá le va bien? ¿Qué pasa ahí con esta conexión emocional, con esa conexión interior para que la abundancia llegue por añadidura, pero que no sea el fin? Es como esta frase, Miguel, de que la felicidad no es el fin, la felicidad es el trayecto, es el camino. Entonces, en ese sentido, la abundancia y la prosperidad no van a ser el fin único. Es ese trayecto que tú vas construyendo dentro de la masculinidad y la feminidad que tenemos todos los seres humanos de forma consciente, con nuestros linajes, con nuestras figuras maternas y paternas. Pero bueno, a ver, Miguel, ¿qué pasaría con aquellas personas que, quiero yo suponer, están del otro lado, que pudieran pensar, a ver, estas familias, mamá, papá, entonces no hay prosperidad, entonces no hay abundancia si no están estos dos roles? Correcto. Es muy importante trabajar en este equilibrio e irte uno a uno, tampoco abrumarte a hacer todo un trabajo papá, mamá, sino, a ver, ¿qué deseo lograr en mi vida para poder crear mi realidad en equilibrio? Yo debo de estar en equilibrio, porque para crear mi realidad tengo que estar en equilibrio corazón, mente y expresión. Corazón femenino, madre, mente masculino, padre. Expresión es la manera en la que yo le comunico al universo, ¿sí?, lo que yo deseo. Ahora, voy al vínculo mamá y papá. La abundancia que viene de la madre, porque nuestra madre nos dio la vida, nos creó, nos nutrió, nos tuvo en su cuerpo. Es como el vínculo más profundo y más eterno que tenemos. Porque no solamente nos conecta con nuestra madre física, sino que este vínculo nos conecta con la madre tierra, ¿sí? Con este vínculo hacia la madre tierra que nos provee de todo lo que necesitamos, hablando energéticamente. Y el vínculo con papá, que es la prosperidad, es lo que nos permite materializar. Entonces, al voltearme a hacer un trabajo con el vínculo de papá y mamá, no es culparlos, no es señalarlos, no es decirle, es que tú, es que... No, es... desde mi lugar, desde mi proceso, ¿qué hay en mí para trabajar con papá y con mamá? ¿Sí? ¿Qué debo resolver en mí? Porque ellos tienen su propio proceso. Mi proceso no es el proceso de mi mamá y no es el proceso de mi papá. Y al hacer este proceso, Guille, me permite liberarme de una carga justamente del juicio. Por ejemplo, yo abiertamente les comparto que uno de los procesos más fuertes para mí fue trabajar con el juicio de mi madre. Que por ahí no era, que si yo me ponía a dar meditaciones iba a pasar hambre, que ten cuidado del fracaso. O sea, escuchaba tanto juicio por parte de mi madre que yo me vi bloqueado en algún momento en mi proceso personal. Entonces hice un proceso de aceptación y de perdón en mí, primero hacia mí, para poder liberar esa carga y luego aceptar y perdonar a mi mamá para poder liberar su carga, reconociendo que su proceso no es mi proceso y que mi proceso no es su proceso. Ahí conecté con la abundancia sutil que hay en mí. Y bueno, un poco como te comentaba, hoy yo me considero un hombre abundante porque disfruto de la vida, disfruto conectar con la naturaleza. Todos los días disfruto de un buen café parado en el jardín de mi casa
con un rayo de sol pegándome en la cara, bañándome en luz. Eso me hace ser un ser abundante. Soy un hombre abundante cuando me doy mi tiempo de meditar y conectar conmigo mismo. Soy un hombre abundante por el simple hecho de estar vivo, de respirar. Para mí la felicidad es respirar. Para mí la felicidad es cocinarme. Para mí la felicidad es tener este vínculo de expresión y comunicación contigo. La felicidad no es el dinero. No es solo el dinero, y ya voy a llegar ahí. Para mí la felicidad es un estado de abundancia en equilibrio con la prosperidad que me permite ser abundante con mi interior y me permite ser próspero con mi exterior. Ser abundante en mi hombre sutil, ser próspero en mi hombre masculino, en mi hombre de acción. Que justo lo que yo te quería preguntar, mi querido Miguel, es que en toda esta sinergia que vamos platicando, algo que decíamos antes de cámaras, es que, bueno, haciendo una analogía de esta abundancia, que hay una parte de plenitud, que hay una parte de sentirte bien, abundante, pleno, satisfecho, con las pocas o grandes cosas que tiene la vida. Decías, y me daba curiosidad porque dices, bueno, finalmente sí, también hay una parte de abundancia económica, claro, porque finalmente no vas a ir al estanquillo, a la tienda, a decir, bueno, a ver, 1 kilo de azúcar y te regalo 2 abrazos, ¿no? Exacto, o te regalo 10 minutos de meditación. Claro, oye, que sería como una buena forma de regresar como al trueque, ¿te acuerdas? Sí. Al trueque. Pero vamos, ¿cómo vamos encontrando los seres humanos esa abundancia? ¿Cómo nos vamos desprendiendo? Porque teóricamente es muy fácil, Miguel. Yo creo que todos los que están del otro lado, pues decimos, claro, acá, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a esa abundancia sin que toda la vorágine de una sociedad moderna, comercial, de estatus, de tener, antes del ser, que lo platicábamos en algún momento, sin que nos consuma y nos coma de tal manera que regresemos al origen de qué es lo que quiero en abundancia? Es un proceso, Guille. Para mí, y bueno, les comparto este espacio desde mi experiencia. Sí. A mí me tocó replantearme la ecuación de mi estilo de vida. Sí. Como comenté en el primer episodio, yo vivía a través de la ecuación hacer, tener y de último el ser. Pero allá de último, no me interesaba el ser. Y entonces lo mío era producir, tener. Y obvio, llegué a tener mucho en prosperidad masculina, de acción, exterior, mental, en esta frecuencia masculina. Todo era mente racional. Yo tenía que ver para creer, yo contaba hasta el último peso. O sea, para mí todo era mental, lógico, la parte científica. Sí. Y era esta ecuación hacer, tener y ser. Después de que yo decido pasar por un proceso de transformación, cambios, aceptación, liberación, y bueno, decidí y empecé a tomar acciones para cambiar mi realidad, replanteé esta fórmula por ser, crear, que es energía femenina hacia adentro, hacer y tener, que es energía masculina hacia afuera. Sí. Porque el conectar contigo mismo, contigo misma hacia adentro, no significa que tengas que dejar de tener. Tener es bueno, pero una cosa es tener por tener, porque, Guille, yo llegué a comprarme una camioneta porque pasé por el concesionario, me gustó, al día siguiente fui, la compré y la tuve. Y a los 3 meses, 4 meses me aburrí y la vendí. Wow. No la tuve porque lo hice conscientemente. Entonces, el tener de una manera consciente te lleva a hacerte preguntas. ¿Realmente lo necesito o es algo que deseo? Hay una gran diferencia. Y para mí ese es un filtro. Cada vez que hoy yo voy a invertir o a comprar algo, me hago esta pregunta.
¿realmente lo necesito o lo deseo? Si es una necesidad, obvio, sin pensarlo dos veces, voy e invierto en eso. Si es un deseo, digo, ok, ¿para qué lo deseo? ¿De dónde viene este deseo? ¿De una carencia? ¿Viene porque necesito demostrar algo? ¿Sí? ¿O simplemente deseo tenerlo y tan tan? Entonces, fíjate, este replanteo de la ecuación de vida, hoy yo vivo de esta manera, desde el ser primero, crear, que es la parte sutil de abundancia. Claro. Y luego, gracias a esto, yo puedo hacer y tener en conciencia la prosperidad, puedo materializar, manifestar lo material, lo próspero en mi realidad, en lo que es esta frecuencia terrenal, ¿sí? O sea, en pocas palabras, atraigo la frecuencia universal a mí y a través de mí soy el filtro, estando en equilibrio consciente, lo materializo en esta frecuencia terrenal y se hace real, lo convierto en realidad, ¿sí? Pero es un proceso donde conectas contigo mismo. ¿Qué sucede cuando estás en la parte mental y tú crees, existe la creencia, que para tener dinero te tienes que esforzar? Estos eran estímulos que yo escuchaba en casa. Sí. Tienes que dar todo por el todo y dar tu máximo para tener dinero, la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de ceros en tu cuenta, y en ese momento es que eres feliz. Yo, en algún momento de mi vida, Guille, y lo digo abiertamente, no tengo tema, yo he llegado a tener 10 pesos en mi cuenta. Por las razones perfectas que sean, se atrasó el pago, no llegó la materialización, etc. He llegado a tener 10 pesos en mi cuenta. Antes eso me hubiese a mí devastado, me hubiese llenado de estrés, me hubiese dado acidez, no hubiese podido dormir, hubiese sufrido de insomnio. Hoy tener 10 pesos en mi cuenta no me hace ser menos feliz. Hoy lo que me hace es observar por qué yo estoy permitiendo que mi cuenta esté con 10 pesos. Entonces me lleva a tomar acción, me lleva a decir, hay algo en mi prosperidad que no está funcionando, entonces voy a observar qué estoy haciendo o dejando de hacer en mi prosperidad, energía masculina, que estoy dejando de hacer para que la prosperidad no llegue a mi vida. Quien bloquea la prosperidad material soy yo mismo, no las situaciones externas, no el jefe que no me quiere pagar, no el hecho de que no me he ganado la lotería, no el hecho de que no me quieren prestar lana, no. Yo soy el que bloqueo mi prosperidad. ¿Pero por qué la bloqueo? Porque tampoco estoy bien conmigo mismo. Entonces, mientras viví bajo la ecuación de hacer, tener y ser, ¿cuál fue el resultado? Un hombre amargado, irascible, molesto, sí. Un hombre triste, un hombre con una sonrisa en la cara, así siempre para todo el mundo, pero plástica. Un hombre que tenía que tener una identidad, tener botellas de ron, whisky, lo mejor para la visita, un cuarto de visita por si llegaba una visita. Eso antes para mí era prosperidad. Y si yo no tenía todo esto que la sociedad, si yo no tenía lo mismo que tuvieron mis padres, para mí era algo estoy haciendo mal. ¿Y a dónde me llevó eso? A una crisis existencial, porque no había una base de abundancia en mí, no había una buena base de mi ser interior. Al replantear la ecuación por ser, crear de primero para poder hacer y tener, empiezo a tomar decisiones y acciones desde el ser. Desde el ser yo mismo, con seguridad, con confianza por mí mismo, y desde ahí empezar a crear situaciones, empezaron a presentarse oportunidades, se empezó a abrir el camino y hoy, Guille,
Hoy no me falta nada. Hoy te sientes pleno. Me siento pleno, en abundancia, y me siento lleno en prosperidad. Fíjate qué diferencia. Plenitud en abundancia, que es eso intangible, es la parte energética del ser interior, el conectar con mis creencias, con mi fe, con mi confianza, y estar lleno de prosperidad. Hoy vivo acá en Valle de Bravo, en una casa hermosa, tengo la naturaleza a mi alrededor, no me falta nada. No hace falta el whisky, no hace falta el tequila, nada. En mi casa hoy no hay licor. Sí, me tomo una chela, un vino de vez en cuando, pero salgo, me la tomo y ya. Claro. No necesito esos estímulos para tapar mis procesos, esos falsos estímulos. Entonces, esta es mi historia, este ha sido mi proceso, y hoy, gracias a todo este proceso, yo le llamaría como una respuesta a mi proceso, soy un hombre más saludable. Rebajé 46 kilos, me quité 46 kilos de encima, pasé de 120 kilos a 74 kilos. Hoy cambié todo mi sistema de nutrición. No hice dietas, nunca tomé pastillas de té verde de Japón mágicas, nunca hice dietas citogénicas, keto, jamás. Yo lo que hice fue tomar acciones para que en mi día a día se transformara a un proceso saludable. Y saludable no solamente en cuerpo físico, sino saludable en emoción, saludable en mente. En mi proceso de hombre patriarcal, yo sigo siendo ese hombre. Este es un punto importante. Yo no niego al hombre patriarcal que fui. Yo sigo siendo ese hombre. La diferencia es que lo abracé, lo acepté. Hoy lo acepto, lo amo. Hoy adoro a ese hombre, porque gracias a ese hombre soy hoy este hombre. Pero hoy soy un hombre mucho más saludable. En mi proceso como hombre patriarcal, en mi buró o mesa de noche, habían 6, 8, 10 frascos de medicina, de drogas. Yo tomaba pastillas para dormir porque sufría de insomnio, tomaba pastillas para despertarme, a mitad me tomaba un café para iniciar la mañana, a mitad de mañana me tomaba un Red Bull para meterle pilas al día, y obvio eso me pegaba en la panza, tomaba pastillas para la digestión. Ahí te van. Ay, Miguel, levantando yo la mano inconscientemente aquí en todo claro. Eso. Y también tomaba pastillas para la atención, sí, para justamente poder nivelar mis valores. La pregunta es, ¿por qué drogarme para yo tener una vida saludable? Para estar equilibrado no hacen falta las drogas, no hacen falta los medicamentos. Y gracias a este cambio de ecuación por el ser, crear, hacer y tener, hoy no consumo medicamentos. Estos botecitos fueron desapareciendo uno a uno, y hoy lo que hago es tomar té 3 veces al día. Tomo mi cafecito, media taza de café, tomo té 3 veces al día, hierbas naturales, y no este té de bolsita. Yo me voy al mercadito a comprar el anís de estrella, me compro el toronjil, me compro el eucalipto en hojas, y eso es lo que tomo, esencias naturales. Fui cambiando todo a modo orgánico, a modo natural. Cambié mi estilo de alimentación por una alimentación más flexible, vegetariana en 90%, y fui dejando malos hábitos, que para mí son malos hábitos, malas prácticas, como por ejemplo el comer carnes. Llevo 4 años sin comer, que dejé de comer carnes rojas, de res, de puerco, pollo, ¿sí? Realmente eso fue un gran cambio para mí. Y soy deportista, me encanta correr, soy maratonista. Por 4 años que no como carnes y ya he hecho 4 maratones. No me ha hecho falta la carne como una proteína, ¿no? Mi cuerpo ya hoy,
simplemente no necesita este alimento para yo sentirme con energía. Y así fui haciendo cambios. Dejé el licor, durante un año dejé de tomar licor para que mi cuerpo se desintoxicara. Debe de haber un proceso de desintoxicación de las malas prácticas, y no solamente de nutrición, sino también de emociones, de pensamientos. Cambié las películas de acción y de terror por documentales y libros de conciencia, libros de desarrollo y crecimiento personal. Oye, Miguel, justo en eso, fíjate que una de las grandes batallas y lecturas que tenemos siempre, por ejemplo, en las escuelas, en las dinámicas con adolescentes, es que viven un mundo en donde todavía no alcanzan a dimensionar cómo cada elemento puede estimularte de manera externa. Claro. ¿Qué tanto sí te estimula de manera externa toda esta saturación de violencia, toda esta saturación de todo lo que vemos, el querer alcanzar el éxito, el querer tener económicamente, el querer alcanzar logros académicos, el estar sometidos a la computadora todo el día, el estar en los videojuegos, el estar en las canciones, pero la música que escuchamos, pero todo lo que estamos sometidos? Tú hiciste un cambio radical, sí. O sea, hiciste un cambio de verdad de grados radical que no cualquier persona, Miguel, o sea, se necesita y se requiere mucha fuerza de voluntad, mucha conciencia para decir dónde estoy parado y qué quiero transformar. Pero a mí me viene a la mente muchos de los jóvenes, muchas de estas generaciones, y que incluso también todavía no tocan en estas realidades. Fíjate que lo que comentas es importantísimo. Y para mí hay dos aspectos en este punto de los estímulos. El primer aspecto es los estímulos que yo elijo recibir. Porque si lo hago de manera inconsciente, no me estoy dando cuenta, y bueno, no hay filtros. Pum, pum, venga, todo lo que me dicen, yo lo hago, yo lo veo. Sale la nueva película de Avenger y voy y la veo. Recibo el chisme de Tom Cruise con la nueva película de Top Gun, lo recibo y no hay filtro. Entonces, uno de los grandes cambios que yo hice fue empezar a poner filtros hacia los estímulos, mandatos y creencias limitantes del exterior hacia mí. Y por otro lado, empecé a liberar, trascender creencias limitantes, a reconocerlas y decir, esta creencia no es mía, esta creencia la suelto, porque esta creencia es de mi papá o esta creencia es de mi mamá, no es mía. Como también he dicho, bueno, esta creencia la convierto en mía, la hago mía porque decido que está bien creer en eso, ¿sí? Entonces, 1000% los estímulos de los niños y adolescentes, todo lo que reciben en su día a día, les influye en la construcción de su identidad. Y bueno, ahí la invitación es a observar quién eres tú como hombre, ¿sí? O como ser humano, y cuál es el ejemplo que tú le estás dando a los demás, no solamente niños y adolescentes, sino cuál es el ejemplo que eres tú por ejemplo, cuál soy el ejemplo que soy yo para ti en este momento. Entonces, ¿cuál eres el ejemplo de ti para lo que está a tu alrededor? Y el otro aspecto importante es, yo lo digo desde mi papel como padre, hoy he tomado la conciencia de que mi papel como padre no es ser padre de mis hijas, es ser guía, es ser protector, es ser el mejor ejemplo que puedo ser para ellas. Entonces es justamente bloquear este caminito que viene desde hace mucho tiempo en mi linaje, hombres y mujeres, bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papá, mamá, y llega a mí todos esos estímulos. Yo tengo la responsabilidad, o yo me adjudiqué la responsabilidad de cambiar eso y de decir, stop, no, esto que viene de atrás ya no es.
pero empecé por mí. Y luego puedo dar el ejemplo a mis hijas desde otro lugar, desde un lugar diferente, amoroso, consciente, equilibrado. Y esos son los estímulos que hoy por hoy mis hijas reciben de mí, esta parte psicoemocional en equilibrio. Hoy mi hija, que tiene 4 años, ya reconoce emociones en ella, ya te menciona cuáles son las 6 emociones básicas que podemos percibir como seres humanos. Eso es un trabajo emocional. Ella no nació sabiendo eso. Lo sabe porque yo me pongo con ella a dialogar, a manera de juego, a darle estímulos justamente que ella pueda recibir en una conciencia más equilibrada. Entonces son 2 aspectos que tienen que ver uno con el otro, se complementan. En resumen, el primer aspecto es lo que tú permites recibir, entrar en ti, estímulos alimenticios, mentales, emocionales, físicos. Y el otro aspecto es lo que tú permites dar como estímulos, lo que tú proyectas como estímulos a tu exterior y a tus hijos o a tus hijas. Claro, que a veces no somos, justo la parte principal sería conscientes. Exacto. No somos conscientes de todo lo que estamos generando, Claro. del impacto que se puede generar Claro. como individuos, Claro. tanto como papás, como amigos, pero como compañeros, pero, ¿no? Entonces yo creo que la clave es que puedas tener una conciencia, mientras tus acciones sean conscientes, creo que puedes vincularte de una manera mejor con la vida. Así es. Para determinar qué sí quieres y qué no quieres en todos los tipos, Exacto. desde la alimentación, Exacto. las relaciones afectivas, las relaciones humanas, las relaciones de pareja, las relaciones familiares. Claro. Es decir, desde dónde esta parte de la masculinidad consciente nos ayuda a tener estas 2 esferas muy equilibradas, que lo hablábamos en podcast anteriores, es decir, tener este equilibrio que nos permita tener un raciocinio para determinar qué sí quiero en mi vida. Claro. Y qué es lo que no quiero en mi vida, Por Miguel. supuesto. Y háblese incluso de personas. así es, y amarrando, tejiendo esto con la abundancia y la prosperidad, Sí. si yo hoy tomo la decisión de transformar los estímulos que permito y que doy en estímulos abundantes y prósperos, mi vida va a terminar transformándose en una vida, en una realidad abundante y próspera. Voy a estar en paz con mi vínculo con mi mamá, Sí. en la parte de la abundancia. Voy a ser un hombre, soy un hombre abundante, lo expreso con propiedad, y voy a estar en paz con la materialización, manifestación de lo material, con la prosperidad, y en paz con mi vínculo con mi padre. Claro. Entonces, todo esto que estamos hablando de los estímulos es prácticamente para invitarlas a que entre más estímulos positivos, amorosos, emocionales, irracionales del lado de la luz tengan en su vida, Y racionales. racionales, Sí, así es. tengan en su vida, su realidad se va a ir transformando poco a poco en una realidad más equilibrada. Ahora, ojo ahí, porque es una realidad y una transformación para uno mismo. Es un proceso. Ajá, pero además, Miguel, de lo que tú quieres para ti mismo. Exactamente. Porque una de cosa, lo que mereces. Claro, porque una cosa es todo lo que, justo lo decíamos, los mandatos. A lo mejor lo que yo quiero no va a coincidir con lo que mi madre espera de mí. Exactamente. Lo que yo deseo no va a coincidir con lo que mi pareja espera de mí. Claro. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Ahora, Miguel, no sé si de pronto pareciera egoísta el pensar en el ser. O sea, de pronto pareciera en algunas relaciones como solo piensa en él, solo piensa en sí mismo, solo piensa en su felicidad. ¿En qué punto esta abundancia y este equilibrio nos ayudan a racionalizar que sí soy un ser individual, pero también soy un ser en sociedad? ¿Hasta dónde lo que yo quiero puedo compartir y puedo ceder de lo que yo he trabajado
para también estar en armonía con el otro y hasta dónde es negociable, Miguel? Perfecto, qué buena pregunta. Fíjate que cuando conectas más hacia el lado de la abundancia, sí, cuando conectas más hacia el lado sutil, puede suceder que en el proceso te desconectes de la parte de la prosperidad terrenal y bueno, te empiece a costar producir dinero o atraer oportunidades que te den para vivir. Entonces es este típico caso de la persona, hombre o mujer, que está meditando todo el tiempo, su casa siempre huele a incienso y bueno, todo fluye. La famoso, el universo proveerá, yo me alimento con poca cosa, tengo una vida mucho más sencilla y dejo de prestarle atención al hacer y al tener. No me interesa hacer ni tener porque el universo me está proveyendo todo. Caso contrario, quien se conecta solamente con su prosperidad, que es hacer y tener, se olvida de la abundancia, se olvida del ser interior y entonces se cansa porque siempre está, venga, vamos, preocupado, estresado, es que mi cuenta siempre tiene que crecer y en vez de invertir, gasto, entonces se desconecta de la otra parte. Sí. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre el yo soy abundante y el yo soy próspero. Y este proceso, Guille, retomando lo que me preguntaste, debe ser desde la humildad, empatía y compasión por mi propio proceso, no desde el egoísmo. Y ahí es donde está la gran diferencia. Si yo hago, y bueno, yo hice mi proceso desde la humildad de respetarme a mí mismo, la empatía de ponerme en mis zapatos cuando estoy en abundancia y cuando estoy en prosperidad y cuando no lo estoy, entenderme cuando sí y cuando no, y la compasión de amarme y decir qué es lo que yo deseo ser y qué es lo que yo necesito ser. Deseo abundancia, necesidad prosperidad, deseo corazón, necesito necesidad mente. Entonces no es desde la parte egoísta, porque sí, así como yo lo veo y se los comparto, el elegirme a mí primero para ser feliz, yo primero, no es egoísta, porque de esa manera puedo estar para ti, de esa manera puedo estar en amor para el otro, y ahí es cuando yo logré conectar con el servicio. Esto que estamos haciendo hoy tú y yo es un servicio a la comunidad, es un servicio a la sociedad y a la humanidad. ¿Cuántos corazones movidos en desequilibrio se están identificando con estos temas que hoy estamos compartiendo de manera abierta? Y la idea es que esto llegue a tocar miles, millones de corazones y de mentes, ¿sí?, para generar un impacto. Entonces, llegar a este servicio, el yo poderme expresar hoy abiertamente con amor y con claridad y firmeza, yo tuve que pasar por un proceso de elegirme a mí mismo. Y hoy yo comparto un mantra, y hoy se los comparto, es para ustedes: yo soy mi prioridad. Porque como hombre patriarcal siempre me ponía de segundo, de tercero, siempre era hacia los demás. Siempre ponía a mi madre de primero, a mi padre de primero, a mi esposa de primero, al otro de primero. ¿Y yo dónde quedaba? Siempre quedaba de último, ¿sí? Entonces, en ese descubrimiento dije, no, yo me pongo de primero, ¿sí?, para conocerme mejor, y desde este reconocimiento de mí mismo, puedo brindarme a los demás. Escuchar, aprendí a escuchar, aprendí a atender, aprendí a ser más servicial, aprendí a ser un hombre mucho más consciente y más sensible, aprendí a dar abrazos, aprendí a regalar sonrisas y a su vez aprendí a materializar el dinero en mi vida, porque sí, puedo dar un servicio gratuito, abierto,
pero también aprendí a darle valor, a darme valor. Aprendí a conectar con el merecimiento que hay en mí, lo que me merezco y lo que no me merezco, tanto en procesos, relaciones, proyectos, ¿sí? En mis relaciones con pareja, que merezco, que no merezco. Para llegar ahí, tienes que estar de primero, ahí, puesto. Yo soy mi prioridad. Y gracias a este proceso, pude evolucionar del yo soy mi prioridad al yo soy somos, a la unidad. Hoy somos. Ya no hay una lucha en mi corazón entre lo masculino y lo femenino. Ya no hay esta lucha entre que tú por ser mujer o yo por ser hombre tengo privilegios o no los tengo, que tú eres, que yo soy más fuerte, menos fuerte. No. Hoy yo soy somos. Y hoy esto que estoy haciendo es para el beneficio, no solamente mío ni tuyo, sino para el beneficio de todos. Para el beneficio de todas, para el beneficio de los niños, niñas, adolescentes, adultos, ¿sí? Y ese llegar al yo soy somos tiene un componente individual, no desde el egoísmo, sino desde el amor. Miguel, pues vámonos por los últimos minutitos de este podcast en Abundancia y Prosperidad en la Masculinidad Consciente. Agradecemos muchísimo a toda la gente que esté conectada, que sigue nuestras redes sociales. Para quienes somos generadores de contenido, son muy importantes sus reacciones, sus likes, sus comentarios. Eso nos ayuda a mejorar muchísimo, nos ayuda a saber hasta dónde estamos llegando con ustedes, qué tanto este espacio que estamos generando pues es de un diálogo de alguna manera. Déjenos sus comentarios. ¿Con qué cerraríamos el día de hoy, mi querido Miguel, en esta abundancia y en esta prosperidad? ¿Cuál sería la tarea que nos dejas para todos los que estamos aprendiendo de esta nueva sinergia y de estas nuevas estructuras? Bueno, más que una tarea es claridad. Hoy me gustaría compartir claridad. Si bien hoy que nos estás escuchando y viendo en este ciclo de podcast, gustas, sientes y deseas ser una persona abundante y próspera, voltéate a ver. Obsérvate. ¿Sí? Porque todo equilibrio empieza por ti y cuestiónate, pregúntate, ¿cómo puedes transformar tu vida de manera que sea una transformación que se quede en tu vida? Un cambio de estilo de vida. Sal de la zona de confort, porque el ser abundante, el yo abundante y el yo próspero no está en la zona de confort. Está fuera de la zona de confort. Y algo muy importante a resolver para poder conectar con el yo abundante y el yo próspero, es el vínculo con papá y con mamá. Es regresar al origen. Es el regresar a ese momento de cuando estabas en el útero de tu madre. Es regresar a ese momento cuando tu padre te cargó por primera vez. Es regresar a ese momento o a esos momentos de tu niñez. Porque ¿qué sucede, Guille, cuando hay un niño interior abusado, un niño interior abandonado y luego un adolescente herido? Nos convertimos, lo que sucede es que llegas a ser un adulto vacío, un adulto que tapa con banditas, curitas, y replicas lo que te duele, claro. Y replicas lo que te duele. Entonces, hoy más que una tarea es un mensaje de claridad. Busca la manera, encuentra la manera de reencontrarte a ti mismo en este proceso de vínculos, de sanar desde el yo soy
mi prioridad para llegar al yo soy somos con el todo. Hoy yo soy parte del todo y el todo es parte de mí porque he logrado conectar a través de este proceso con lo mejor de mí, lo mejor que hay en mí, tanto adentro como afuera. No me quedo adentro ni me quedo solo afuera. Claro. Y esto tiene que ver mucho con los vínculos maternos, paternos, sin culparlos, sin señalarlos, sin cargarles la responsabilidad a nuestros padres, sino más bien liberarlos, aceptarlos, perdonarlos en ti y dejar que ellos vivan su proceso. Así es, pues con esto cerramos y les dejamos el avance de nuestro siguiente podcast. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Bustillos y Guille Hernández. Hasta la próxima. Bienestar. Nuestro bienestar está compuesto por diferentes aspectos, que es para mí y en mi experiencia, es el aspecto emocional, el aspecto mental, el aspecto físico, el aspecto sexual y el aspecto financiero. Hablo de sexualidad equilibrada, es encontrar ese punto que para mí sea el punto, no el equilibrio perfecto, pero sí lo más cercano. Como seres humanos somos seres sexuales. Pero bueno, hoy en el siglo XXI creo que hemos abusado muchísimo de la sexualización. Creo que le hemos dado una connotación mercantil a la sexualidad.